Bienvenidos a su programa Latitud Ecuatorial. Soy Lorena Villavicencio y hoy en nuestro primer programa del 2026 les doy la más cordial bienvenida a este espacio que ha sido creado para que podamos estar junto a los ecuatorianos que desde otras latitudes seguimos conociendo un poco más acerca de lo que pasa en nuestro país. En esta nueva temporada tenemos toda la información y análisis en materia de seguridad nacional, temas internacionales y las últimas noticias que se han destacado en Ecuador en estas últimas semanas. Con nuestros invitados lo vamos a poder ir viendo paso a paso. También les invitamos a que sean parte de la comunidad de WNN y nos sigan en nuestras aplicaciones de todas las plataformas sociales, Facebook e Instagram. En Instagram nos pueden encontrar como WNN Latitud Ecuatorial. Les pedimos que sean parte de esta comunidad y que sigamos llegando a los ecuatorianos que están desde otras latitudes. Suscríbanse y también envíenos sus preguntas y comentarios. Estamos muy felices de poder compartir este espacio con ustedes. Les invitamos a que se queden con nosotros porque tenemos también un invitado muy especial en este día. Vamos a hablar acerca de lo que ha implicado la noticia del año con el que se arrancó y lo que implica también para Ecuador, en este caso, a través de todo lo que se dio en el contexto venezolano. Nuestro invitado de hoy nos comentará cómo él, siendo un venezolano que actualmente radica en Ecuador, recibió esta noticia y cuáles son las perspectivas y posiciones que se plantean. Hoy nos convocan temas de seguridad y para esta semana analizaremos los eventos que han ocurrido. Tristemente, la inseguridad en Ecuador sigue cobrando víctimas y la percepción de seguridad está mucho más alejada de lo que se había esperado. Entre los temas que veremos esta semana, al menos en el área de seguridad, hoy nos convocan temas como por ejemplo lo ocurrido en Isla Mocolí, donde el asesinato de alias El Marino, que entre sus muchos activos también tenía 2 empresas de seguridad privada, ha abierto grandes cuestionamientos a cuál es el estado en el que está la seguridad privada, pero sobre todo la seguridad de todo el país, y cómo la cadena logística del tráfico de drogas, una práctica común de los grupos de delincuencia organizada, está impactando cada vez más en el Ecuador. Y a la larga, esto se ve vinculado también con la facultad que tienen estos propios grupos de, a través de toda su capacidad organizativa, de poder portar armas e incluso poderse llevar a cabo en esta asociación para poder dirigir empresas de seguridad privada. Analizaremos también, como les había comentado, cómo un venezolano, Aristide Rojas, quien actualmente reside en Ecuador, vivió todo el proceso de lo que ha ocurrido en Venezuela en esta semana. Cuáles han sido sus perspectivas, cómo está su familia en Venezuela y qué implica la extracción de Nicolás Maduro para Venezuela. En este espacio de Latitud News, entre las noticias que destacamos de esta semana, lamentablemente el triple crimen registrado en cámaras en la isla Mocolí demuestra el triste escenario en el cual nos encontramos. Asesinaron a alias El Marino y a 2 de sus acompañantes. Los atacantes vestían prendas similares a los de la Policía Nacional. El 7 de enero del 2026, en la urbanización en Isla Mocolí, se dio un triple asesinato durante un partido de fútbol. 3 hombres, entre ellos Estali Rolando Oliveros Vargas, conocido como El Marino, presunto líder de la banda Los Lagartos. Alrededor de las 9:20 de la noche, un grupo armado de 10 personas irrumpió en la cancha, vestidos con uniformes parecidos a las unidades especiales de Policía Nacional. Ordenaron ir al piso a 12 jugadores, identificaron sus blancos y dispararon a quemarropa. Jefferson Salván Oliveros, alias Novita, y Richard Josué Miranda Vergara también fueron asesinados esa noche. Además, los agresores dañaron la garita de seguridad, golpearon y atacaron a los guardias y sustrajeron armas antes de cometer el crimen. No se descarta un ajuste de cuentas entre bandas delictivas. La pregunta que surge es cómo un grupo armado logró burlar los anillos de seguridad de una urbanización tan exclusiva. Las autoridades han indicado que la violencia del crimen organizado ha crecido en la región y que El Marino, como le decían, había intentado cambiar de organización criminal acercándose a otro grupo conocido
como los lobos. Este trágico suceso no solo deja un saldo lamentable de vidas perdidas, sino también refleja la preocupante realidad de la inseguridad en zonas residenciales de alto nivel en Ecuador. Las autoridades continúan investigando y reforzando medidas para combatir este tipo de violencia mientras la comunidad espera respuestas y justicia. El ministro del Interior, John Reinberg, anticipó algunos detalles de la investigación en una entrevista con Radio Sucre este 9 de enero del 2026. Recordó que alias El Marino era buscado por el bloque de seguridad, era el cabecilla de los Lagartos, una agrupación criminal dedicada principalmente al narcotráfico, pero esta estructura comenzó a desconocer a este cabecilla, quien ya había tomado contacto con los lobos. Entre otras noticias, lo acontecido demuestra que lamentablemente los grupos de delincuencia organizada transnacional y por ende sus líderes viven en urbanizaciones de lujo. El ataque armado registrado en Isla Mocolí no solo dejó 3 víctimas, sino que rompió esa sensación de resguardo y cierta seguridad que se tenía en estas urbanizaciones. Se asumía que era un sector protegido, aunque muchos saben qué es lo que pasaba dentro de estas urbanizaciones. La falta de control, el alquiler desmedido y la venta de casas en urbanizaciones privadas de lujo, sin ningún control, donde todos saben acerca pero nadie dice nada, ha hecho que el narco se instale ahí, dando un caso puntual como es el de El Marino. Esta situación que se dio a través del asesinato de El Marino demuestra cómo en espacios como San Borondón, cantones que generalmente son considerados tranquilos y seguros, existe una permeabilidad del crimen organizado y el índice criminal está presente. El ataque en Isla Mocolí rompe la burbuja de seguridad percibida por sus residentes en San Borondón. Este hecho ha puesto que sus habitantes estén de cara a una durísima realidad. El narco llegó, entró como inquilino o quizás propietario y se convirtió en ese vecino del que poco se conoce. Según expertos de seguridad, este problema tiene responsabilidad compartida, ya que los dueños no viven allí y alquilan por dinero adelantado. Hoy, lo que predomina es la necesidad de respuestas claras. ¿Qué falló? ¿Qué se puede corregir? ¿Y cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir? Esto no se trata de señalar culpables dentro de las urbanizaciones. Estamos frente a un problema mucho más grande que tiene que ver con crimen organizado. Si el Estado no logra contenerlo, ningún comité barrial puede hacerlo solo, decía María, residente en la Isla Mocolí, en un contexto de violencia que ya no reconoce fronteras sociales ni geográficas. El mensaje que emerge desde la Isla Mocolí y sus alrededores es claro. La seguridad no puede recaer únicamente en cerramientos y vigilancia privada, y la sensación de protección puede romperse de un momento a otro si no existe una respuesta estatal integral. Con una comunidad cada vez más dispersa por Nueva York y áreas como Long Island, existe un aumento en el número de consultas por detenciones y procesos migratorios. El Consulado de Ecuador en Queens ajusta su operación para el 2026. Tan solo en 2025 hubo más de 9,000 ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos, según datos del Consulado de Queens en Nueva York. La oficina consular ecuatoriana en Queens, Nueva York, se ha convertido en una de las más demandadas de los Estados Unidos. A los trámites habituales, pasaportes, cédulas, poderes, se suma ahora una presión creciente por temas migratorios, redadas, familias que buscan a parientes detenidos y ecuatorianos que ya no solo llegan, sino que se establecen, compran casas y abren negocios en los Estados Unidos. Para enfrentar ese escenario, el consulado prepara para el 2026 una expansión de sus oficinas móviles fuera de Queens y el fortalecimiento de su sistema de orientación legal y comunitaria, que funciona dentro de la propia sede para atender consultas migratorias de los ecuatorianos. En una entrevista, el cónsul Car Atamain detalló que servicios están creciendo,
explica cómo se atiende hoy a los ecuatorianos en riesgo migratorio y qué tipo de apoyo recibe una comunidad que ya también es empresaria, y lo hacen de la siguiente forma, aumentando y ampliando los consulados móviles. En el 2025 hicieron 11 y para este año tienen previstos al menos 6 más en zonas en donde vive mucha población ecuatoriana, especialmente en Long Island. También están organizando mega consulados en Manhattan para atender a más personas en un solo día. ¿Por qué se volvió necesario sacar el consulado fuera de Queens? Fue una de las preguntas que se le hicieron al cónsul. Bueno, porque la comunidad ecuatoriana ya no se concentra allí. Hay miles de personas en Long Island y en otras zonas del estado para quienes venir a Nueva York representa 1 o 2 días de trabajo. El consulado móvil permite que saquen pasaporte, cédula y que hagan trámites en una sola jornada. ¿Qué es exactamente el balcón del migrante y por qué lo presentan como una pieza clave en esta situación vigente de la diáspora ecuatoriana? En un espacio dentro del consulado donde trabajan 25 organizaciones comunitarias y legales, ofrecen orientación gratuita sobre asilo, ajuste de estatus y otras cosas. Hasta aquí hemos hablado de la prevención y asesoría, pero cuando alguien ya es detenido por ICE, ¿qué puede realmente hacer el consulado? El consulado verifica su nombre en el Sistema Federal de los Detenidos, recibe listados, puede facilitar contacto con la familia y emitir documentos de viaje cuando corresponde. También conecta a la persona con orientación legal necesaria. Cuando una persona va a ser deportada, ¿dónde interviene el consulado? El consulado, cuando una persona entra en un proceso de deportación, contestaba el cónsul, las autoridades estadounidenses notifican al consulado y envían 2 veces por semana un listado con los nombres de quienes son retornados hacia Ecuador. Si alguno de ellos no tiene pasaporte vigente, el consulado emite un pasaporte electrónico de emergencia para que pueda ser trasladado. Además, se coordina el proceso con la Cancillería en Ecuador para que al llegar generalmente a Guayaquil, la persona sea recibida por personal de la Cancillería y reciba información y apoyo básico para continuar su traslado a su ciudad de origen. La idea es que el migrante no solo venga por un documento, sino que también tenga apoyo legal. Entre otras noticias, en el ámbito de seguridad, la violencia sigue y esta semana también se dio el ataque a una cafetería en la ciudad de Quito, donde un guardia de seguridad fue asesinado. Lamentablemente, las irregularidades en el arma y en el chaleco del trabajador le habrían dejado al guardia en una completa desventaja durante el asalto. La violencia contra el personal de seguridad privada se ha intensificado en el país. Solo en 2025, cerca de 300 guardias de seguridad privada fueron asesinados en el Ecuador. Ataque armado cerca del Parque de la Carolina en Quito deja a un guardia muerto. La policía pide control a motorizados en Quito tras ataque armado que dejó un guardia fallecido en una cafetería en la calle Irlanda entre las avenidas República del Salvador y 6 de diciembre cerca del Parque de la Carolina. Un hecho violento se registró la tarde de este miércoles 7 de enero del 2026 en la calle Irlanda, en plena zona bancaria y comercial del norte de Quito. Según las primeras informaciones de la policía, el guardia murió como producto de impactos de bala al repeler un asalto en una reconocida cafetería. El coronel Germán León de la Torre, comandante del Distrito Metropolitano de Quito, dijo que los atacantes huyeron en motocicleta tras disparar al guardia que no había activado su arma de fuego. Bueno, bienvenidos y como lo prometido es deuda, en este programa hemos decidido el poder compartir un poco más acerca de lo que está pasando en Venezuela y tener esos acercamientos de qué es lo que sienten, sobre todo la comunidad venezolana que actualmente radica en Ecuador. Para mí es un gusto presentar a Aristides Rojas. Él es un profesional venezolano que actualmente reside en Ecuador y un poco nos va a comentar cuáles han sido esas visiones, esas perspectivas que se dieron después de la captura de Maduro. Aristides, bienvenido a Latitud Ecuatorial. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días o buenas tardes por allá. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación y bueno, aquí todos estamos alegres, contentos por lo que pasó hace una semana exactamente en mi país.
fue una notición que nosotros en realidad no esperábamos. Después de ver desde últimos de octubre hasta el 2 de octubre, antes de que pasara la gran noticia, nosotros estábamos como que a la expectativa de que ah, está minada toda el área de nuestro país, todas las costas, tanto aérea como marítima como por tierra, pero no veíamos que pasaba más nada. Pensábamos que era como que algo más de lo mismo, pues. Pero al ver que en verdad el presidente Donald Trump específicamente se afianzaba más sobre toda su artillería, todo su ejército sobre Venezuela y ejercía presión sobre el régimen que está ahorita, bueno, que estaba o que ya está por acabar en mi país, había como que esa esperanza. Pero como venezolanos nos sentíamos, como comenté, a la expectativa de que si iba a pasar o no iba a pasar. 26 años luchando desde que el presidente difunto Chávez tomó el poder y de ahí no vimos más luz relacionado a una democracia. Y el 3 de enero a mí me agarró, yo estaba en la playa, casualidad estábamos sin cobertura en ese lugar y mi esposa me levanta a las 8 de la mañana y me dice, amor, levántate, levántate. Y yo, ¿qué pasó? Cayó Maduro. Y nosotros como que, yo le decía, no, o sea, está cayendo. No, sí, cayó Maduro. Y yo no le creía nada en realidad. Déjame dormir, ¿vale? No, sí, cayó Maduro. Cuando me muestran el video, salgo yo corriendo, mira, literalmente andaba con un short y como estábamos en la playa, uno anda con short nada más, salí corriendo al lugar donde tenía cobertura y miré los videos y estaban unos panas ahí, ecuatorianos y los abracé y lloré y grité, me drené todo. En realidad fue algo inolvidable. Pero nosotros esperábamos como que vivir esa noticia desde el minuto cero, desde el minuto cero, pero no, ya lo vivimos cuando ya había pasado todo. Y fue algo de que yo miraba mi WhatsApp y me escribía, ¿cómo está tu familia? Mira, sacaron a Maduro a la 1, 2 de la mañana y nosotros sin cobertura. Pero igual ese día nosotros celebramos porque fue para nosotros un respiro de la cabeza de este régimen, de esta dictadura, porque así lo vemos, que poco a poco se va afianzando en generar una nueva democracia, un nuevo camino para mi país. Gracias, Arístides. Y bueno, también es importante, han habido múltiples declaraciones sobre el tema de Venezuela, pero yo considero que realmente el poder hablar del tema uno tiene que ser venezolano, tiene que haber vivido ese proceso y es algo que nosotros como pueblo hermano, como ecuatorianos, lo vivimos cercano, pero también con mucho respeto, porque hay que entender que quienes han estado en esas realidades son quienes tienen las diferentes posturas, ¿no? Aristides, y en todo este contexto, ¿cómo fue que tú pudiste, tal vez te conectaste con tu familia, buscaste, que no tenía señal en un inicio, pero buscaste tal vez conectarte, tienes familia que todavía está en Venezuela, o cómo fue ese proceso? Llamé a mi mamá por teléfono inmediatamente, duré como 20 minutos para que me agarrara la llamada, porque en el lugar donde ella vive es un pueblo que, o por lo menos está Caracas, que es la capital, y Guadualito, Estado Apure, está como a 16 horas. Y es Ya. frontera con Colombia, y a veces hay problemas de señal. Y cuando la llamé por teléfono, lo primero que me dice es, hijo, ya sé por qué me llamas, estamos alegres, pero no podemos hablar por teléfono, me dijo Ujú. así. Porque en realidad, aún todavía, por teléfono, por WhatsApp, si se habla, hay que borrar evidencia, porque todavía sigue como que esa opresión contra cualquier persona que pueda hablar mal de ese régimen allá en mi país. Hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos, pero hablamos en clave. Ujú. Mira, ¿cómo está la cosa por allá? Cuéntame, ¿cómo está? ¿Hay luz verde? ¿Hay luz roja para hablar? No, 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 todavía no. Te puedo enviar una nota de voz, pero borro el mensaje. Tanto esa persona lo borra y yo lo borro también. Porque, bueno, yo aquí tengo en Ecuador, voy para 10 años. Yo fui trabajador de PDVSA, soy ingeniero mecánico y trabajé en el área petrolera durante 8 años allá. Y a nosotros como trabajadores de esa empresa, yo
ocupaba un cargo de gran confianza allá en la empresa, nosotros todavía como que me dicen mis jefes allá que hablan conmigo que ellos están trabajando ahí, pero mi informe trata de no publicar cosas que no sean así tan fuertes para el gobierno, porque tú sabes que si tú quieres regresar al país, no lo puedes hacer directamente desde Caracas, sino tienes que hacerlo por frontera y no publicar nada. O sea, todavía estamos así, no se puede hablar tanto porque igualito hay líneas que uno piensa que no escuchan nuestras comunicaciones, pero nosotros pensamos que sí pasa. Claro, y también es un proceso desde el propio tema de buscar una democracia, que es, entiendo yo, el anhelo del pueblo venezolano y de que existe esa transición hacia la democracia. Considero que vamos a necesitar un proceso, más que de perdón, un proceso de restauración de la propia sociedad. Vi con orgullo y con mucho agrado que ya hemos tenido algunos presos políticos han sido liberados. Sin embargo, en una sociedad que ha sido trastocada, el proceso de construcción va a tomar algún tiempo. ¿Cómo tú ves, Aristides, de este proceso que tiene que nacer desde la propia sociedad venezolana para generar este espacio de construcción de lo que sería la democracia, de la paz y que es un tema a largo plazo, ¿no? Sí, en realidad mucha gente nos pregunta a nosotros aquí, mira, ¿y qué tienes pensado? ¿Tienes pensado irte? Ahorita algunas transnacionales van a empezar a invertir en Venezuela. Chevron, imagino que Halliburton, Schlumberger, todas esas empresas van a querer nuevamente como que reactivar la producción petrolera. Pero eso va a tomar su tiempo porque todos esos yacimientos están prácticamente deteriorados, están en abandono y toda la maquinaria que va a venir de afuera, de Estados Unidos, va a tener su tiempo nada más en trasladarla, la mano de obra, que la mayoría de venezolanos que trabajamos en PDVSA no fuimos. No es que porque ya Maduro no está, de una vez nosotros vamos a regresar a nuestro país, porque hay un cambio de primero en la sociedad, eso es lo primero. La mayoría de los venezolanos que vivimos la época de Chávez y de Maduro hasta el 2015 estamos afuera. Actualmente, de 2015 para acá, ya van prácticamente 11 años. Son personas que han nacido bajo esa filosofía y hay personas que todavía apoyan al régimen. Cuesta creerlo, pero sí hay personas que apoyan al régimen porque nacieron durante ese gobierno, no conocieron otro régimen más como tal. Entonces, la sociedad debe de cambiar. Primero, como que decir, el conformismo del venezolano se creó desde que empezaron esas misiones, desde que empezaron esos bonos que ya no trabajan, solo depende de eso, y hay que empezar a quitarle todo eso para que puedan cambiar de mentalidad y nosotros como venezolanos que estamos en el exterior, empezar a pensar en un retorno, pero un retorno que no sea, que no va a ser en el 2026, en mi caso no será en el 2026, porque yo aquí en Ecuador estoy establecido, gracias a Dios, mi hijo, mi esposa, mi persona, trabajamos, nos va muy bien aquí, gracias a Dios, y, no, o sea, y para nosotros Ecuador es otro hogar, es nuestra segunda casa, actualmente es mi primera casa. Nunca pensé en querer regresar a Venezuela antes del 2 de enero y aún así después del 3 de enero no es que quiero regresar todavía. Quiero regresar a pasar vacaciones, eso sí, pero sin esa zozobra de que estoy aquí, que puede pasar, aquí está el régimen. No, ahora pensando en otra manera, ver a mi familia, abrazarlo, celebrar, pero hay muchos venezolanos que sí quieren regresar porque tal vez no le está yendo muy bien como tal y quieren también ver a sus hijos que están allá en Venezuela y empezaron a meter currículo en esas transnacionales que ya a mí me llegó un mensaje, un correo a través de las aplicaciones que uno tiene en Venezuela para empleos en la área petrolera, de que ya se abre vacantes de acuerdo al perfil que uno tiene para poder entonces ingresar nuestra hoja curricular a través de la plataforma. Eso. Bueno, Aristides, es muy importante, como siempre digo, mirar esos aspectos desde la sociedad que en el día a día está buscando esas opciones. Aristides, cuéntanos un poco, tú que estás en Ecuador, cuando regresaste, ¿cómo ha sido la euforia en los grupos tal vez que tienes de venezolanos en Ecuador? Sé que en Quito también varias personas se concentraron a apoyar.
existen diferentes posturas, ¿no? Y hay una postura marcada a favor o en contra, pero ¿cómo lo viviste tú un poco más ya desde el ámbito de la comunidad o de quienes tú sabes que son venezolanos y que actualmente están en Ecuador? ¿Cómo fue ese espacio de vivirlo? Mira, primero que todo, la mayoría de mensajes que yo recibí cuando pasó la extracción de Nicolás Maduro, eh, fueron como 30 mensajes de ecuatorianos. ¿Y qué me decían? Oye, me siento muy alegre por tu familia, me siento muy alegre por tu país, estábamos orando desde hace tiempo. O sea, la mayoría de mensajes que yo vi fue de ecuatorianos. O sea, ahí me da una alegría porque la aceptación que tienen ellos, la relación que uno tiene con el ecuatoriano es tan hermosa que ellos no lo han vivido como tal, pero también sienten esa, ¿cómo que dice? Esa desdicha, ese pesar, ese sentimiento de impotencia que como ecuatorianos con sentimiento hacia uno, el venezolano, de alegría por lo que sucedió. Aquí nosotros estábamos en la playa, no estábamos aquí, se concentraron muchas personas, Papi, cuidado, se concentraron muchas personas en el Parque Bicentenario, en la Carolina, fue algo completamente diferente a lo que ocurrió el año pasado, el 27 de julio, que fue el día de las elecciones. Estábamos reunidos, nos sentíamos ganadores de las elecciones, pero aquí fue diferente. Aquí fue como que nos sentimos libres. No, nos sentimos libres, nos robaron las elecciones, pero aquí nos sentimos libres. Sacaron a Nicolás Maduro, nos sorprendieron. Comenzamos un nuevo año con un trabajo en pro a una nueva democracia en Venezuela. Hasta ayer hablé con un amigo mío ecuatoriano, lo vi donde yo trabajo y me dio un abrazo, déjame darte un abrazo, me dicen, te voy a dar el abrazo del 3 de enero. Ahora lo llamamos así, dame un abrazo del 3 de enero. Y sí, y en verdad, tanto la aceptación de todo el pueblo ecuatoriano acá, como nosotros los venezolanos fue de gran, o sea, es complicado como que explicarte, porque todavía estamos a 7 días nada más de lo Están ocurrido y procesándolo sentimos, todavía. sí, es que estamos procesando porque jamás pensamos que eso iba a pasar y solo bastó 3 minutos para que eso pasara y nosotros quedamos tan sorprendidos. Yo veo a veces este video recreado a través de la inteligencia artificial, cómo pasó eso, vemos noticias. Yo me acuesto a veces a las 11 de la noche viendo noticias, pero noticias de fuentes que en verdad sean verdaderas para no contaminar tampoco la mente. Y también ahora estamos como que esperando, en paciencia. Paciencia porque sabemos que puede pasar algo adicional a eso, donde va a terminar como que de completar esa alegría, de completar esa euforia que todavía tenemos nosotros. Hoy casual nos vamos a reunir grupos de amigos, vamos a hacer una parrillada o un asado, como le quieran llamar, para celebrar, porque el grupo mío de amistades, todos estábamos afuera, estábamos de vacaciones, entonces no tuvimos la oportunidad de reunirnos para celebrar, pero hoy va a ser el día. Hoy nos vamos a reunir para eso. Bueno, Arístedes, y un poco ya para ir cerrando este espacio que ha sido un espacio que lo traemos para ustedes, que lo vive la sociedad, en este caso alguien que estando en Ecuador es venezolano, nos ha compartido su experiencia. ¿Qué mensaje te gustaría compartir con la comunidad venezolana, pero sobre todo con quienes están en Venezuela en todo este proceso de que estamos a la expectativa de qué más pasar? ¿Qué va a pasar, no? ¿Cuál sería tu mensaje? Mira, ¿me puedo ir a lo bíblico? ¿Sí? Ok, es simple. Cuando, cuando el Señor permitió que el pueblo de Israel fuera liberado por la opresión de Egipto, usó una persona, usó a Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ellos fueron, Moisés dividió las aguas, se cruzaron, pero no llegaron directamente a la tierra prometida, a Canaán. Pasaron muchos años para ellos llegar a la tierra prometida. Y aún así, cuando llegaron a la tierra prometida, no, papi, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, se encontraron con gigantes y tuvieron que luchar contra esos gigantes para poder apropiarse de la tierra prometida que Dios le había prometido. Entonces, nosotros como venezolanos
esperamos 26 años para eso y todavía no es que ya está logrado todo. Tenemos que seguir esperando a que se regenere un nuevo proceso social, Ujú. más que todo social en todo el pueblo venezolano, cambiar esa mente, económico y también educativo, que es importante también. Muchos profesionales no fuimos, hoy en Venezuela la educación ha bajado demasiado, el nivel económico, bueno, ya ustedes saben ese tema, y tenemos que ser pacientes, eso sí, tenemos que orar, tenemos que tener fe, no perder la fe todavía, si no la perdimos, desde el año pasado tenemos que mantener nuestra fe arraigada a la palabra de Dios, que es lo importante. Dice la palabra de Dios que mía es la justicia. Sí es verdad, nosotros como venezolanos tenemos resentimientos. Si me pregunta por algunos personajes de allá del régimen, o sea, uno tiene una raya, uno tiene una impotencia que uno quiere que ellos paguen por todo y poco a poco va a pasar, pero a veces no va a ser en el tiempo de uno, va a ser en el tiempo de Dios y tenemos que ser pacientes. Eso sí, tenemos que cuidarnos allá. Tenemos que evitar ese emocionalismo, más que todos los que viven allá en Venezuela, porque son los que están viviendo el día a día y van a haber grupos opresores que no va a salir en la televisión como tal, que pueden como que hacer de sus malas acciones y puede generar pérdidas humanas, que es lo que no se quiere. Por eso es que hay que estar, como nos dice nuestra líder y el presidente electo del mundo, y María Corina Machado, que tenemos que ser pacientes, tenemos que estar en casa, no tenemos que estar generando disturbios ni nada, porque todo se ha sido con un proyecto, es como un proyecto. Cada mes se hace algo y en tal fecha se va a lograr lo que hizo Donald Trump el 3 de enero y van a seguir pasando cosas. Para mí, que hay que esperar, hay que ser paciente, hay que orar a Dios, evitar disturbios, no ser emocionalista y seguir confiando en que esto es un paso a paso para una nueva democracia y para una nueva Venezuela. Muchas gracias, Arístides, por compartirnos tu experiencia y resalto un poco lo que tú has mencionado en que este proceso tiene que ser construido por la sociedad, desde la sociedad venezolana, tanto los que están afuera como los que actualmente se encuentran en Venezuela, donde es importante recalcar ese espacio de perdón, ese espacio de volvernos a sentir sociedad y comunidad, porque independientemente de los cambios políticos, económicos, es un reto para la propia sociedad venezolana el volver a construirse, el entender lo que es comunidad, el tema de vecinos, e incluso perdonar a aquellos que quizás en algún momento pensaban diferente, tuvieron ciertas afinidades al gobierno, y como tú lo has mencionado, en ese espacio de perdón considero que también entra de que todo tiene un tiempo perfecto para que ese proceso de justicia, pero también de democracia se pueda crear para Venezuela. Te agradezco muchísimo, te mando un saludo y hemos querido este espacio que sea propio para la comunidad, sobre todo venezolana, que es parte de nuestra comunidad ecuatoriana, así que te agradecemos, Arístides, por este espacio y pues también les invitamos a que sigan en nuestras plataformas de redes sociales, a que nos sigan, por favor. Ahí estamos en Facebook, también tenemos Instagram. Latitud Ecuatorial está para ustedes. Para mí ha sido un gusto el poder contar con Arístides el día de hoy. Este año ha iniciado con una serie de noticias, pero sobre todo lo más impactante para el hemisferio y para el mundo ha sido lo ocurrido en Venezuela. La postura de Estados Unidos ha sido marcada desde su propia estrategia de seguridad nacional que fue emitida a finales del año 2025. En esta estrategia de seguridad nacional, los Estados Unidos ya determina cuáles son sus intereses como nación y cuáles van a ser aquellos aspectos que van a liderar sus operaciones. Entre ellos es defender cualquier tipo de injerencia de países ajenos a la región de Latinoamérica y en este caso frenar el ascenso de países como China, Rusia e Irán. Si bien el caso de Venezuela ha generado dos posturas muy marcadas, hay quienes están a favor de lo que ha sucedido en Venezuela y hay quienes están en contra. Sin embargo, hay que considerar estas dos posturas. Desde el punto de vista del derecho internacional, lo ocurrido en Venezuela vulnera los principios de este mismo derecho internacional. Por otra parte, quienes están a favor manifiestan que esta era quizás la única opción para poder buscar ese espacio de transición a la democracia. Lo ocurrido en Venezuela sigue siendo un proceso que se está desarrollando día a día
y veremos cuáles son los resultados que se pretenden hacer. El propio presidente de los Estados Unidos ha manifestado que administrará el proceso en Venezuela. No ha hablado de una gobernanza directa ni tampoco ha delineado cómo se dará este proceso. Si bien actualmente la presidenta Delcy Rodríguez está a cargo, necesitamos entender que en el caso venezolano requiere de una presencia y sobre todo de un compromiso y de una unidad por parte de la sociedad venezolana. Es la sociedad la que está llamada a definir cuál será su proceso de transición hacia la democracia. Esa sociedad que tendrá que buscar esos espacios de perdón, esos espacios de volver a sentirse como una comunidad y definir qué es lo que espera para su país. Más allá de las diferentes posturas políticas que pueden haber sobre el tema de Venezuela, recordemos que este es un proceso social. Son los venezolanos que dentro de Venezuela e incluso aquellos que están fuera de este país son los llamados a construir dicho proceso. Por otra parte, lamentablemente lo ocurrido en estas semanas en materia de seguridad en Ecuador todavía demuestran las falencias que tenemos en el ámbito de seguridad. Y sobre todo ha destapado un aspecto muy importante que hace muy poco se lo había olvidado. Y es cuál es el rol que tienen los guardias de seguridad privado, cómo se construyen estas empresas que generan los servicios de seguridad privada, quiénes se encargan de financiar, pero sobre todo cuáles son las garantías que se les ofrece a este personal para que desarrollen su trabajo. Al final del día podemos ver que el tema de seguridad en Ecuador requiere desde una visión de enfoque de las causas estructurales de la violencia. Los hechos que hemos visto en Mocolí, los temas que se dieron también en la ciudad de Quito y demás, no dejan de lado lo que sigue ocurriendo dentro del país. Temas como la minería ilegal siguen generando ese espacio en el cual la población es la más afectada. Es importante analizar que más allá de todas las estadísticas en las cuales lamentablemente el Ecuador cerró con el año más violento de su historia para 2025, nos invitan a repensar qué estamos haciendo como sociedad, pero también a entender que el proceso de seguridad va más allá del equipamiento y que es un espacio que debe construirse desde la propia sociedad y, ¿por qué no?, pensar en temas como la corrupción que se encuentra en cada una de las áreas de nuestra sociedad. Hablamos de impunidad e incluso pensamos que el tema de seguridad no necesariamente se va a vincular a Fuerzas Armadas o Policía Nacional, pero deja mucho que desear espacios en los cuales la impunidad y sobre todo la corrupción en las más altas esferas de las propias funciones del Estado siguen demostrando de que aún necesitamos tomar atención a eso. Esperamos que lo acontecido en esta semana, no solamente en Venezuela, sino en todo lo que está actualmente ocurriendo en el mundo, no sea una cortina de humo para olvidar los temas estructurales que el Ecuador y el gobierno tiene que atender. Les agradezco por haber sido parte de este espacio y pues les invitamos también a que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales y que puedan ser parte de esta plataforma. Para mí ha sido un gusto el poder compartir con ustedes este primer programa del 2026. Se despide Lorena Villavicencio y les invito a que sigan siendo parte de nuestra comunidad en su programa Latitud Ecuatorial.